Bienvenido a todos varones, gracias por acompañarnos en esta mañana. Es bueno tener también gente nueva, es bueno volver para vernos y estar y compartir este tiempo tan importante. Vamos a comenzar entonces en esta mañana, más allá de las bienvenidas que hemos dado también, a esta nueva serie de estudios para este 2023 que tiene que ver con reconocer en primer lugar que Dios es nuestro alfarero. ¿Qué quiere decir esto? Dios es el que quiere moldear nuestras vidas, el que está dispuesto a hacerlo y de la mejor manera. Ahora, quien debe realmente dejarse moldear, somos cada uno de nosotros para que Dios haga en nosotros su voluntad y trace en cada una de nuestras vidas el plan que Él tiene para hacernos el hombre que Él pensó, incluso antes de que tú y yo fuéramos. Y es lo que vamos a estar viendo este año. La serie se llama Moldeados por Dios, tiene que ver con la lectura de este libro, el estudio de este libro, sí, o mejor dicho, la lectura de este libro, pero el estudio de este, que es más importante, de la palabra de Dios, porque es allí donde vamos a encontrar los secretos para ser moldeados por Dios. Y la intención es cómo pensar y vivir a través de los salmos. Vamos a estar estudiando al principio de este año 6 salmos puntuales que vienen en este libro. Tienen una hoja ahí, vamos a empezar con algunos datos. Siempre empezamos el año con datos y los primeros datos tienen que ver con las curiosidades del libro de Salmos. ¿Sí? En el libro de Salmos vamos a encontrar cosas como, ¿sabes tú cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, puedes ponerlos ahí. ¿Sabes tú cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El capítulo más largo de la Biblia es el 119, está en el libro de Salmos. ¿Sabes cuál es el capítulo central de la Biblia? Es decir, que tú hacia adelante cuentas 594 capítulos y hacia atrás 594 capítulos. El Salmo 118. ¿Y sabes tú cuál es el versículo central de la Biblia contando la cantidad de versículos que tiene en la Biblia? El Salmo 118, versículo 8. Y precisamente con ese salmo quiero empezar en esta mañana para introducir este tema, moldeados por Dios. Y el Salmo 118, por favor, a una voz lo leemos todos juntos, lo tienen ahí en sus hojas, dice: mejor es poner tu confianza en el Señor que confiar en los hombres. Vamos de nuevo, porque es un buen propósito de año. Dice la palabra de Dios, vamos. Mejor es poner tu confianza en el Señor que confiar en los hombres. Interesante, una buena forma de introducir el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque la próxima vez que alguien te diga, o la próxima vez que te digan que deseas conocer, o a ti mismo te digas que deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, puedes referirle que en la palabra de Dios, en el versículo central de la Biblia, dice que mejor es poner mi confianza en Dios que la confianza en los hombres. Ahora, ¿por qué estudiar salmos? ¿Por qué se decidió estudiar salmos comenzando el año? Bueno, nosotros vamos al libro de los salmos y la palabra salmo significa himnario, ¿sí? O cancionero. ¿Qué eran los salmos? Para el pueblo de Israel. Y en ocasiones puntuales se utilizaban salmos puntuales para situaciones, como por ejemplo el pueblo de Israel cuando subía ya, después del tiempo, cuando subían a adorar al templo, el pueblo cantaba uno de los salmos mientras iban de camino. Y así para cada situación en su vida ellos tenían un salmo específico. Ahora, los salmos que vas a encontrar en tu Biblia, que son 150, no están escritos en forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a estudiar el Salmo 1. Vamos a hacer la introducción al libro de Salmo a través del Salmo 1. Esto no quiere decir que fue el primer salmo escrito. Tú quieres saber cuál es el salmo más antiguo que se tiene registrado, puedes ir y leer el Salmo 90. Cuando estudiamos o elegimos el libro de los salmos, empezamos por el Salmo 1. Pero antes de hacer esto, me gustaría compartir con ustedes los propósitos prácticos para descubrir o la finalidad del por qué decidimos, y es la pregunta que tenemos hoy, estudiar el libro de los Salmos para empezar este año. Y hay 2 propósitos fundamentales, y el primero de ellos ustedes los pueden completar allí en su hoja. El primer propósito por el cual estudiamos el libro de Salmos y el primer propósito que tiene el libro de Salmos para nuestras vidas es que el libro de Salmos nos va a enseñar. El libro de Salmos está ahí para enseñarnos sobre Dios, la naturaleza humana y la vida humana. Sobre Dios, la naturaleza humana y todo lo que tiene que ver con la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú leas los salmos que están escritos en verso, por eso a veces leer salmos se te hace atractivo, porque no es una lectura corrida de palabras todas pegadas en un párrafo, sino que incluso es atractivo a la vista. Y a veces esto también nos juega en contra porque pasamos muy rápido la lectura de los salmos. Los pasas muy rápido y no te detienes
a estudiar o analizar. Y mientras nosotros estudiamos el libro de Salmos, nos vamos a encontrar que están cargados, sí, definitivamente, tiene un alto contenido humano. La mayoría de los salmos, más de 70, fueron escritos por el rey David y en circunstancias muy específicas de su vida. Es más, tú puedes identificar un salmo de David porque están cargadas de emociones. Y la mayoría de las emociones son situaciones extremas que el rey David vivió, que el rey David experimentó. Por ejemplo, uno de los salmos que vamos a estar estudiando es el Salmo 51. ¿De dónde sale el Salmo 51? ¿Cuál es el trasfondo del Salmo 51? ¿Sí? David lo escribe tras la muerte de un hijo que concibió en una situación no tan correcta. ¿Sí? El hijo que tuvo con Betsabé, que lo llevó no solamente a esconder un embarazo, sino también a llevar a matar o a tomar la vida de una persona. Y el Salmo comienza reconociendo una situación que quizás como hombre nos cueste y habla diciendo contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Y es un salmo de humillación, de pedido de perdón, donde se ve exaltado Dios a través de la fragilidad de lo que decimos que este salmo nos enseña de la vida humana, de cómo caemos. Otro salmo, Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Una declaración profunda, pero en medio de eso encontramos el sentimiento humano, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso muestra la fragilidad de la vida humana, pero la presencia de nuestro Dios en control de todas las cosas. Entonces, cuando entendemos que los salmos tienen como propósito enseñarnos de la naturaleza de Dios, enseñarnos de la naturaleza humana y de la vida humana, leer los salmos en forma correcta, vamos a completar en nuestras hojas, va a moldear nuestras emociones y nuestra mente. Leer los salmos en forma correcta va a moldear nuestras emociones y nuestra mente. También tenemos un propósito más. El propósito de la lectura del libro y el estudio del libro de los salmos nos lleva a que vamos a ser instruidos como pueblo de Dios para cómo vivir el pacto, a cómo vivir bajo este pacto que Dios hizo. Sí, todos nosotros estamos bajo el pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios hizo ¿con quién? Exactamente. De allí venimos, la promesa, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, con Abraham. Entonces fuimos incluidos en aquel pacto y todos estamos viviendo. Ahora, vivir la vida como cristianos, como hijos de Dios bajo un pacto, no es fácil. Hay buenas, hay muy buenas y a veces hay escasez, ¿sí o no? A veces necesidades, ¿sí o no? Sí pasa en nuestra vida. Entonces, leer el libro de los Salmos va a sensibilizarnos a que cada uno de nosotros aprenda a vivir aún en medio de esa necesidad, aún en medio de esas situaciones complejas en cada una de nuestras vidas. Vamos a encontrar en el libro de Salmos, y como en toda la palabra de Dios, las instrucciones fundamentales al pueblo de Dios. Si bien lo ponemos rápido en contexto y decíamos que este era el cancionero que el pueblo hebreo utilizaba en situaciones específicas en su vida, incluso todavía dentro de la tradición se siguen utilizando, ahora que está aquí en el canon, en la palabra de Dios, que ha llegado a nuestras vidas y nosotros somos injertados por medio de Jesucristo a este pueblo, esto que está aquí, el leerlo, el cantar los salmos, también va a servir para que nosotros seamos instruidos en nuestras vidas. ¿Instruir a qué? Completamos en nuestras hojas. Sí, nos instruye a cómo experimentar la vida abundante en diferentes circunstancias. A cómo experimentar la vida abundante en diferentes circunstancias. Que a veces nosotros, por no estar atentos, no experimentamos lo que significa vivir plenamente bajo este pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Estamos de acuerdo en cuanto al propósito? ¿Por qué? Le vamos a poner fuerza este comienzo de año estudiando el libro de los Salmos. Y también tengo para ustedes un desafío en el próximo mes. Hoy, si bien digo 11 de enero, ¿dije bien? 11 de enero del 2023 hasta el 11 de febrero del 2023, todos vamos a leer los 150 salmos. ¿De qué manera? Como tarea por casa. Durante los próximos 30 días, tú vas a leer 5 salmos por día. ¿Sí? 5 salmos por día. Pero no lo vas a leer 1, 2, 3, 4, 5. Lo vas a leer de 30 en 30. 1, 31, 61, 91, 121. 1, 31, 61, 91, 121. Por lo siguiente, el día 2 vas a arrancar con ¿qué? O si quieres puedes arrancar desde el 11 o desde el 12, ¿sí? Y le vas sumando, mañana 12 que arranca con el 12, 42, 72, 102 y 132, si quieres. O si no, arranca uno como tú lo quieras. Pero la idea es que llegues
llegues al día 11 de febrero, ¿sí? Con tú haber leído los 150 salmos. Yo sé, cuando llegue el Salmo 119, vas a decir, es muy largo. No importa, vas a estar encarrerado, vas a estar disfrutando de la lectura de la palabra de Dios, que lo vas a leer y lo vas a disfrutar. Aparte, el Salmo 119 tiene un montón de figuras que te atrapan porque te presenta la palabra de Dios como el martillo que rompe el corazón, como el espejo que refleja tu vida. Y hay un montón de imágenes que es apasionante, que tú dices, quiero. Te habla de muchos aspectos, te habla desde la juventud hasta la vejez, como un resumen. Pero ahí está, para que lo leamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos tomar ese desafío, varones? Es un buen desafío poder leer la palabra de Dios. Ahora, decíamos que hoy, como forma de introducción, vamos a meternos en el libro de los Salmos a través de la puerta que se abre en el capítulo 1. Y este capítulo 1 es muy interesante, es muy atractivo, porque comienza de una forma, decíamos hace un momento, muy atrapante y muy contundente. La primera palabra que nosotros encontramos en el Salmo 119, versículo 1, dijimos que es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, doblemente feliz, ¿sí? Esa es una persona bienaventurada, una persona que, podemos decir en el lenguaje coloquial, ha sido tocada por la varita mágica de lo que tú quieras y lo que tú busques. Es una persona que disfruta de la plenitud o aprende a disfrutar de la plenitud de la vida. De eso se trata la vida, de ser bienaventurados, ¿sí? Y el salmista va a elegir escribir este salmo a través de diferentes imágenes literarias. Y lo que va a utilizar en el capítulo 1 es la imagen del contraste. Porque si nos damos cuenta, en el capítulo 1, versículos 1 y 6, la primera palabra del capítulo 1 es bienaventurado. Pero la última palabra de este capítulo, en el versículo 6, en la hoja que ustedes tienen ahí, ¿cuál es? Perdición. Fíjate, si buscamos un antónimo de ser bienaventurado, el antónimo o el contraste es estar perdido. Bienaventurado, perdido. Así comienza y termina el Salmo 1. Y la palabra de Dios, lo que nos está diciendo aquí, que bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son palabras muy interesantes, muy fuertes. Pero ¿qué significan estas palabras? Si yo traslado a mi día a día, al desarrollo de mi continuidad o de mi día a día, ¿cómo yo podría definir bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos? ¿Cómo podrías escribir esa frase hoy en el 2023? Bienaventurado el varón que no ando, estoy. No, pero que no ¿qué? ¿Cuáles son esos consejos de malos? ¿Cómo traducimos los consejos de malos? Las amistades, los que roban, los hábitos, ¿sí? Pensemos, saliendo de aquí, muchos van a ir a su oficina, muchos van a ir a su trabajo, muchos van a ir con sus empleados, con sus compañeros, ¿sí? ¿Hay situaciones en que se presentan en tu día a día los consejos de los malos? Sí, ¿verdad? Sí, se presentan. A veces como tiernos consejos, como, no pasa nada. Si tú dejas de hacer esto o dejas de hacer aquello, si tú dejas de cumplir, ¿no es cierto?, con tus obligaciones, desde el punto de vista laboral, podemos decir, bueno, aquel que te aconseja de que, sí, pues mira para el otro lado y no pasa nada si evades impuestos, no pasa nada si cobras por un lado y por otro lado no cobras. No, sí pasa. Jesucristo fue contundente, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cumple, quiere ser bendecido, quiere ser bienaventurado, desecha el consejo del malo. No solamente en la cuestión laboral, cuestiones emocionales, en el desarrollo de tu matrimonio. Ya no necesitas salir de tu casa para recibir un consejo de que, pues, ¿para qué estás con tu mujer? O puedes estar con tu mujer y puedes estar con otra o con otras. Consejos de malo. La palabra de Dios también dice, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Sí? La palabra de Dios habla, en el libro de Salmos vamos a encontrar que las sendas de los justos, ¿cuáles son esas sendas de los justos? Y para llegar a esos lugares a veces hay que transitar sendas que parecen amplias, que parecen cómodas, pero el fin es muerte. Y no queremos eso en nuestras vidas. Porque al transitar esos caminos que no debemos andar,
La palabra de Dios dice que no somos bienaventurados, sino que al contrario. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante esta reflexión. En cuanto a silla de escarnecedores, ¿cuáles son aquellos escarnecedores? Aquellos que se sientan a juzgar, a señalar. Aquellos que se sientan con sus palabras a demeritar a otros. Quizás sin hacer mucho, sin hacer nada. Pero allí están, sintiéndose con la capacidad de poder señalar o juzgar a otros. Por eso el salmista es contundente con su contraste, porque en el versículo 6 dice, porque Jehová conoce, fíjate, el camino de los justos. Ya lo sabemos. No, a Jehová no se le va a pasar nada, a nuestro Dios no se le va a pasar nada. Tú puedes engañarnos, nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no engaña. Pero ¿cómo termina o cuál es el fin de los malos? Dice, el camino de los malos, ¿qué? Lleva a la perdición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El contraste es claro. Por un lado, completamos nuestras hojas. Por un lado es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado aquel que ha desechado el camino malo, bienaventurado aquel que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Y por otro lado, el contraste es, si no haces esto, tu fin es perdición. Bienaventurado o perdido. ¿Y sabes qué? Es interesante, porque al final nos damos cuenta, hombre, que nuestras vidas se escriben por las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿No es así? Todos los días estamos tomando decisiones. Entonces, conforme a que vamos conociendo la verdad, sabemos qué es lo correcto que debemos elegir en nuestras vidas y cómo escribir. Y aquí la palabra de Dios es contundente. Bienaventurado eres si haces esto. Si no lo haces, si no te interesa, el fin de tu camino ya está determinado. Es la perdición. Es la perdición. Otro contraste interesante, versículos 2 y versículos 4, o 2 y 3 y 4 y 5. Dice la palabra de Dios, sino que, hablando de este hombre bienaventurado, en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Si quieres marcar esa palabra porque me gusta mucho, su delicia. Es como decir, piensa en esta mañana cuál es esa comida que más te guste, que más te satisface, que cada vez que tu esposa, como hacen todas las esposas, te dicen, ¿qué comemos hoy? Tu primera respuesta es esa, un burrito. ¿Sí? Un burrito. ¿Sí? ¿Qué más? Esa cosa que te gusta, ese deleite que te gusta, eso que realmente tú dices, es que solo el sabor en su boca lo es todo. Bueno, la palabra de Dios te habla de eso, que lo que deleite tu vida, que satisfaga todas tus necesidades, sea el deleitarte en la palabra de Dios. Y no habla de que tú cada miércoles que vienes aquí o cada domingo puedas escuchar una enseñanza, un buen sermón o lo que sea de alguien que lo prepara, sino el hecho de que tú cada día te nutras en forma personal de lo que Dios pone delante de ti y tú puedas comer, porque dice, bienaventurado es el que cada día puede encontrar el deleite en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que en su ley medita. ¿Qué es meditar? Meditar es profundizar, porque pensar estamos pensando todo el día, sin necesidad de meditar, ¿eh? Algunos estamos hasta distraídos pensando, pero meditar es tomar ese pensamiento, centrarlo y profundizar. Es decir, me zambullo y disfruto. Y no solamente eso, sino que el doctor dijo algo muy acertado. El que medita de día y de noche. Ahí debe haber una continuidad en la vida, ¿sí? Pero muchas veces nosotros estigmatizamos esto y decimos es que me voy a convertir en un santurrón y todos los días todo el día Biblia me va a volver loco. No, la palabra de Dios no quiere que de repente estés todo el tiempo, pero sí la palabra de Dios te dice que la palabra esté aquí en tu mente. Y para que esté aquí en tu mente tienes que profundizar, para saber las respuestas correctas, para saber cómo piensa Dios, hay que llenar nuestra mente o desarrollar en nosotros, dice la palabra de Dios, la mente de Cristo. ¿Cómo sé cómo piensa Cristo? Pues aquí está. En su palabra nos dejó la forma en que Él piensa. Entonces, ¿cómo disfruto esto o cómo entiendo esto? Primero, deleitándome en su palabra. Segundo, meditando. ¿Por qué? Porque la primera palabra que pueden poner en cuanto al contraste, que es bienaventurado aquel que se deleita, que disfruta de la palabra, que está pleno en su palabra. Y el versículo 4 dice, no así los malos. Ahora, antes de entrar al versículo 4, la consecuencia de deleitarme en la palabra de Dios, la consecuencia de realmente poder sumergirme o meditar en la palabra de Dios, dice, será como algo plantado junto a ¿qué?
a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. A veces nosotros queremos prosperar sin hacer lo que realmente tenemos que hacer. Dice que un árbol, para estar bien, tiene que estar junto a ¿qué? Corrientes de agua. Cuando era más joven, o sea, casi rayando la adolescencia, la niñez, allí en mi... No, pues qué tanto, tranquilos, que... Recuerdo que donde crecí, hay todavía un río que pasa, y es interesante porque está muy bien explotado en cuanto a su costanera y demás, todas esas cuestiones. Pero cuando estaba todavía un poco más selvático, toda esa cuestión, junto al río crecen unos árboles muy bonitos que se llaman sauces. ¿Sí saben, no? Esos sauces llorones o el eléctrico, uno de la hoja es así, el otro es plena, el eléctrico la hoja es así. Pero una característica de esto es que aunque el río esté seco o traiga poca agua, sus raíces siempre están cerca del agua, entonces nunca cambian su color, siempre están verdes, siempre su follaje es pleno, siempre su follaje es grande. Entonces, lo que hace bonito al río no solamente es el agua, sino su entorno, porque está siempre verde. Y ahí vamos de niños a jalarnos de las ramas y nos tiramos y caíamos al río y disfrutábamos su follaje, disfrutábamos su sombra y todo. Ahora, en la casa de mis papás se les ocurrió poner en el centro del patio uno de estos árboles porque son bien bonitos. ¿Pero qué crees? Como no corre tanta agua, había cierta época del año que se secaba y se caía o su hoja se ponía amarillenta hasta que de repente un año, tuvo verde. ¿Qué pasó? Las raíces encontraron agua. Sí. ¿Pero dónde las encontraron? Los tubos de la casa, ¿no es cierto?, que eran el desagüe y que iban en ese entonces a una fosa séptica, pues ahí se metieron las raíces y encontraron agua. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, es lo que busca. Si un árbol, ¿no es cierto que muchas veces nosotros, no sé si la palabra es ningunear o hacemos un lado, no cuidamos, tiene la capacidad y entiende que para mantenerse vivo y para mantenerse su follaje verde, necesita de agua y va a hacer lo imposible, va a romper estructuras que existen para tomar agua, ¿cuánto más nosotros? Que somos conscientes, ¿sí?, que nuestra dicha, que nuestra bienaventuranza viene de estar junto a aguas vivas. Estar pegados a su palabra, estar pegados a Dios, ya de perdiz, varones, para reclamar la promesa, para que todo nos vaya bien. Pasando por alto la premisa, que es estar junto a las aguas. La palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios es totalmente asertiva y va a llegar a tocar nuestro corazón. Y el libro de Salmos no es la excepción. No es simplemente un libro de versos bonitos o de palabras interesantes. Es algo que realmente va a educar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que si no hacemos esto, no solamente no disfrutamos de la bendición de que todo nos saldrá bien, sino que, versículo 4 dice en sus Biblias, así los malos, no así los malos, que son como paja, como el tamo que arrebata el viento, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿vieron alguna vez esas películas del oeste donde hay dos hombres acá batidos a duelo? ¿No? Que se ponen aquí batidos a duelo y esperando para que den la marca y sucede lo que tiene que suceder, y de repente en medio de todo eso pasa una cosa redonda que le lleva al viento. Eso es el tamo, paja seca. Fíjate el contraste, un árbol frondoso, lleno de vida, ¿sí? Ese es el hombre que está pegado a las aguas vivas, ¿sí?, que llega a la palabra, que está en comunión con Dios. Mientras que el malo es ese tamo que arrebata el viento, que su único protagonismo es pasar entre la gente, dejando absolutamente nada, porque no deja nada. Y al contrario, para lo único que sirve el tamo, la paja seca, ¿es para qué? Para empezar una fogata. Necesitas fuego, ¿verdad? Necesitas una chispa para que eso que esté seco es súper combustible. ¡Puf! Se prende rápido. Si alguna vez has ido de campamento, vas a encontrar aquello que está seco, ¿verdad? Vas a tratar, si no llevas encendedor, con 2 piedras, sí se puede hacer, una chispa, y lo seco para empezar. Ya después le agregas. Y es curioso, porque dice que aquel que es arrebatado por el viento, aquel que su vida no tiene la seguridad de Cristo, su fin es precisamente un lago de fuego, que arde y huele a azufre, y es eterno. Entonces, nada está librado al azar en la palabra de Dios. La economía que Dios utiliza en sus palabras siempre es la correcta.
Y las imágenes que utilizan son imágenes reales para que nosotros entendamos que lo que el Salmo 1 nos abre la puerta para el libro de Salmos va a ser serio, va a ser serio. Porque el contraste es, cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, disfrutas, eres pleno, todo te va bien. Pero si no, es claro, eres desechado. Tú no sirves más que para desecho. Y ahí completamos. Un lado es deleite, otra parte es desecho. Suena duro, hombres. Suena duro, pero cada uno de nosotros debe tomar conciencia en este nuevo año que comienza, que si la palabra de Dios me habla del camino del impío, me habla de desecho, me habla de que las cosas no van bien, nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza la debemos fijar en la persona de Jesucristo, y esa esperanza la debemos fijar en un Dios que no muta, que no cambia, que siempre ha sido el mismo y que su pensamiento es el mismo desde la eternidad y para la eternidad. Y que así como Él escogió un día un pueblo y así como nos injertó en el pueblo, las condiciones de Dios siguen siendo la misma para cada uno de nosotros. Y el esfuerzo debe venir de nuestra parte, varones. El esfuerzo porque las cosas se hagan bien debe venir de cada uno de nosotros en forma particular y en forma personal. Y espero que esta meditación de este día pueda responder la pregunta de que ¿por qué vamos a empezar estudiando los salmos? Porque primero no están ahí de adorno en la Biblia para que sea un juego de que el capítulo más largo, el capítulo más corto, el versículo central y todas esas cosas, sino porque hay verdades absolutas que van a afectar directamente nuestras vidas y tienen y deben de transformar nuestros pensamientos para así cambiar, como dice el apóstol, la forma de que nosotros vivimos cada día la vida. Y como iglesia, en este 2023, tenemos un propósito. Como iglesia, claramente queremos apuntar a cada uno de los ministerios, a ser comunidad no solamente, sino esa comunidad basada en algo importante llamado la familia. Y este 2023 va a ser el año de la familia. Y cada uno de nosotros debe apuntar a la forma importante que queremos trabajar. Nosotros como hombres, como varones, como pastores responsables del rebaño que Dios puso delante de nosotros, y a nuestra responsabilidad de llevar adelante esto que Dios consideró importante desde el principio. Porque Dios introdujo al huerto a un hombre y a una mujer con instrucciones claras, ¿sí?, de ser familia, y es lo que tú y yo debemos hacer. Está complejo, sí, el 2023 no pinta nada tranquilo, pero así es la vida desde que tú empiezas a tener conciencia. La vida no es fácil, es siempre cuesta arriba, por eso la palabra de Dios nos lleva a poner nuestra mirada en Jesucristo. Pero hay un versículo que como iglesia vamos a tomar como lema y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí?, en Isaías, y esto es para preparar nuestro corazón para lo que viene como iglesia. Capítulo 41, versículo 10, va a ser el texto lema de este 2023 para todos los ministerios, para toda la iglesia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Dios, consciente de nuestra situación, dice, lo tienen ahí, por favor, abran sus Biblias y vamos a leerlo todos juntos. Isaías, recuerden, venimos a un estudio bíblico en el que necesitamos traer Biblia. Así que, propósito de este año, traigan su Biblia al estudio bíblico. Eléctrica sí puede, electrónica sí se puede, en su celular sí se puede. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, yo sé, tú no lo tienes, yo tengo tu celular, pero tú de acuerdo. Dice la palabra de Dios, no temas, ¿por qué? Yo estoy contigo. No desmayes, ¿por qué? Yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos otra vez, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. Declaraciones fuertes de un Dios todopoderoso. No solamente eso, sino que dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿De vez en cuando? No, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces buscamos la justicia donde no está. Queremos una justicia justa, debemos descansar en la diestra de nuestro Dios. Este año es año de soltarnos a Dios, para que Él moldee, para que Él trabaje en nuestras vidas con su justicia. Sí, a veces no nos gusta, a veces no estamos del todo de acuerdo, pero no se trata de nosotros. Es simple, nunca se trató de nosotros, siempre se trata de Dios. Nosotros disfrutamos de Dios las consecuencias, disfrutamos de Dios los milagros, de Dios recibimos sí las instrucciones,
Entonces, como dijimos al principio, cada uno de nosotros déjese llevar, déjese moldear este año por Dios. Por eso la pregunta al final de sus hojas para reflexionar en esta hora es: ¿qué vamos o qué estamos eligiendo para nuestras vidas? ¿Qué vas a elegir este 2023? ¿Cómo vas a escribir tu vida? ¿Qué vas a hacer con la realidad de Dios en cada uno de nosotros? Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de comenzar este año como Ministerio de Hombre Íntegro a través del estudio de tu palabra y a través de lo que es el libro de Salmos. Señor, este año el propósito de nuestras vidas debe ser que tú moldees, Señor, nos moldees a cada uno de nosotros. Tú empieces o sigas en muchos casos diseñando ese hombre que tú pensaste desde el principio para cada uno de nosotros. Y así queremos estar, así queremos llevar este 2023 adelante. Queremos estar plenos en ti, queremos ser bienaventurados y disfrutar, Señor, de las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Pero sabemos que nuestras fuerzas no podemos, ni siquiera debemos, sino queremos descansar y realmente dejarnos caer en tus manos para que tú moldees nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar este año, gracias por la vida de cada uno de estos hombres. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.